Ya, gracias. Entonces, ¿alguien tiene duda con respecto a cómo realizar esta experiencia de aprendizaje de la unidad 2? Maestra, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Lo que pasa es que no tengo calificación todavía. No sé si ya haya hecho calificaciones, haya dado calificaciones, perdón. Hola, Debra. No, hablas del foro 1, supongo, ¿no? Y el foro 1, que es el integrador. Imagino Sí, que también ya hicieron su aportación en el foro 2, ¿cierto? E imagino que las experiencias de aprendizaje, pues no todo mundo las ha terminado. Apenas estarán haciéndolas, ¿no? Entonces, sí. igual hablas de esa del foro, todavía no los he podido terminar, pero algunas personas sí ya tienen su calificación. De hoy a mañana, perdón, ya tendrán al menos la calificación del primer foro. Y denme de mañana al jueves para que tengan ya su calificación del segundo foro de la unidad 2. ¿Sí? Y Sí, ya, muchas gracias, maestra. no, nada que agradecer, no te preocupes. Tengo manitas de Exiré y después Beni, por favor. Sí, buenas noches, maestra. Con respecto al plan de trabajo de la unidad 2, no ve que nos subió como el link para descargarlo y la foto donde se visualiza el plan de trabajo de la unidad 2. Al descargarlo, bueno, ahí el darle en las letritas negras clic, se descarga el plan de la unidad 1, justo Pero no, hasta las preguntas de qué es la psicología social. Por eso me di cuenta, porque creo que ahí también comenta que se había equivocado y había puesto unidad 1 y era la 2. exactamente, ajá, pero Sí, entonces el 1. ajá, se descarga el 1, entonces, pues ese sería uno. En la otra, al ver la imagen del plan de la unidad 2, Sí. fue que tengo duda en los periodos históricos. Esos como cuáles serían, en general, como de cuál a cuál abarcaría. Pues mira, podríamos hablar de las raíces filosóficas como un primer periodo. Después podríamos hablar ya de la especie de cambio de paradigma, ¿no? Cuando se da esta, digamos que también es filosófico, pero ya nos vamos a la modernidad. Ajá. Es decir, primero pues están todos los griegos, ¿cierto? Luego vienen Descartes, Kant y varios que no vienen por acá, pero bueno, que también no haría daño que los hubiéramos podido ver, pero por lo menos tenemos a Descartes, a Kant y a Bachelard, ¿no? John Locke también viene por ahí, ¿cierto? Y ya más adelante hablaríamos de un tercer periodo donde ya se consagra, por decirlo así, la psicología social, que empezaríamos ya con Tart o Gabriel Tardé, se lee, ¿no? Pero se dice Tart. Ajá. Que eso ya es, digamos, pues sí, por decirlo así, ya no son las raíces, sino que ahí se concreta lo que es la psicología social. ¿Sí me alcanzo a explicar? Para ello les dejé un videíto, dice Historia de la Psicología Social en el plan de trabajo de la unidad 2, que ahorita de una vez les voy a enviar por correo si les parece bien para que lo tengan todos allá a la mano y ya no haya confusión. Pero sí, ¿me alcanzo a explicar? ¿Te queda un poquito más despejada esa duda? Sí, ya me quedó un poquito más claro y justo creo que en el plan de trabajo menciona, toman los autores de la unidad 4, ahí fue cuando me confundí yo, ¿cuál unidad 4? Ah, sí, dice cuatro. Eso sí, fíjate que no lo vi. Oye, mi amor, cálmate. ¿Quieres platicar con...? Ay, perdónenme, ¿eh? Denme un segundito, déjenme callo, espérenme. Perdónenme, es que ahora tenemos unos perritos que les digo que parece que los están aquí asesinando. Y como viven 5 perritos en un departamento, pues imagínense el escandalazo que se oye. Perdón, ¿eh? Ok, bueno, eso sí, no lo he notado. ¿Dónde dice unidad 4? Ahí sí ya me asustaste, porque entonces hay que ordenar eso. ¿Dónde dice unidad 4? Estoy buscando, ¿eh? En el plan de trabajo para de una vez corregirlo antes de enviárselos.
¿Me puedes A la decir? experiencia aparece eso, maestra, la experiencia de aprendizaje. Ajá. Ujú. En el paso 3. Gracias. Ya vi dónde está. Bien, ya lo corregí en los planes de trabajo. Muchas gracias por la observación. Esto yo lo tomé de una carpeta donde, como les digo, están todas las experiencias de aprendizaje que se modificaron, que modificamos, pues, todos los maestros en colegiado. Entonces, seguramente fue un pedazo por ahí que se le fue a quien haya trabajado este plan de trabajo. Ay, perdónenme, qué horror. Traen concierto, discúlpenme. Pero entonces, ahorita mismo ya les voy a enviar el plan de trabajo, ya corregido con todas las cuestiones que tienen que atender. Y mientras hago eso, había otra manita. Beni, adelante, te escucho. Yo tenía una duda con respecto al foro. Bueno, a lo mejor es algo lógico, ¿no? Pero pues prefiero preguntar antes de hacer algo que no. Ujú. Las preguntas del foro, esas las tengo que contestar con base a lo que mencionan en el incidente crítico o es con base a lo de la unidad 2, o sea, las lecturas y demás. Porque pues viene algo de terapias, que si vienen bueno, si brindan alguna cura y si son, pues factibles, a pesar de que no son como que métodos confiables. Entonces, pues la única forma, bueno, de lo que leí, pues venía algo de leer las cartas y todo eso en el incidente crítico, pero sí me surgió esa duda de, o sea, contesto las preguntas con base pues a lo que me están diciendo aquí o pues tengo que leer más aparte y pues de ahí sacar pues la respuesta. Bueno, es una muy buena pregunta, pero justamente como viene en las indicaciones del foro, tal cual nos habla, retoma el caso hipotético planteado en el incidente crítico. Entonces sí tienes que hacerlo con base en, porque se dice con base en, ¿no? En esta cuestión y relacionar siempre, eso va a pasar en absolutamente todas las actividades que hagamos, en todas vamos a tener que relacionar el incidente crítico, en absolutamente todas, sean foros, sean experiencias de aprendizaje, ajá, en todas vamos a tener que relacionar el incidente crítico. Y esto, créanme que les va a facilitar mucho hacia el final del semestre, digo del bloque pues, la experiencia de aprendizaje, porque va a ser integrar todo lo que hemos estado viendo mediante la relación entre el incidente crítico y los diferentes contenidos de todas las unidades. Entonces la respuesta concreta es sí, tienes que relacionarlo con el incidente crítico, totalmente. Ok, y en la parte de la experiencia de aprendizaje, vino una parte en donde creo teníamos que redactar algún ejemplo de la vida diaria, creo, que se relacione con la conceptualización de los 5 autores que creo que aparecen en la unidad. Ujú. Esa conceptualización es las ideas que sacamos de ellos. Exactamente, exactamente. Y por ahí hasta viene un Ok. boca, ¿no? Bueno, una especie de organizador gráfico que Sí, más sí, o sí. menos ejemplifica cómo es que ustedes tienen que entregar esa parte. Básate en eso. Sí, es así como dices, tienes que buscar, digamos, los puntos clave de cada uno de estos pensadores y de estos periodos históricos también y ponerlo en relación a lo que se te pide en la experiencia de aprendizaje. Ujú. Ok, vale. Muchas gracias. Y sí quería platicar eso porque vaya, pues ya no falta mucho para el cierre de esta unidad y pues sí está un poquito compleja la experiencia de aprendizaje, ¿no? Para que no los agarre como desprevenidos o desprevenidas. Entonces, ¿alguien más tiene otra duda? Corregido, ok. Ujú. Permítanme, ¿eh? No, ¿cuál es el que estamos? Mm. A ver, no dice unidad 4. Gracias, Reina. Sí, había esa confusión, ¿no?
Ok, bueno, entonces denme un minutito para terminar de enviarles el correo y comenzamos la sesión. Pero no quiero dejar pasar más tiempo porque me preocupa que no tengan el plan de trabajo donde viene esto ya de manera concreta. Denme un minutito para enviárselos, por favor, ¿eh? Listo, enviado. Si a alguien no le llega, por favor me dicen, pero ya está enviado, ¿ok? Bueno, con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿les surgió alguna duda, alguna cuestión que quieran que platiquemos antes de comenzar? La semana pasada lo que vimos fue entonces Alport, ¿cierto? Vimos algunas definiciones de la psicología social, cómo han ido evolucionando, perdón, cómo han ido cambiando, que en gran medida fue lo que ustedes aportaron en el foro. Veo que algunos cometieron el error en el foro, en los poquitos que llevo calificados, con respecto a, por ejemplo, cuando se les preguntaba los campos de aplicación de la psicología social, ustedes de manera muy creativa, eso sí, pero vaya, no era la respuesta adecuada, ponían los lugares donde podemos utilizar la psicología social. No es que esté mal esa respuesta, pero la respuesta adecuada era cuántos son los niveles o cuáles son los campos de aplicación que podemos encontrar, que son cuáles. ¿Se acuerdan? Se dividen en tres. ¿Cuáles son estos tres niveles? Individual, grupal y en comunidad. Y social o comunitario, exacto, muy bien. Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque de ahí ustedes van a poder diseñar mejores intervenciones psicosociales en medida que sepan cuáles procesos están analizando, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de obediencia, podemos trabajarlo en un sentido individual, pero también podemos trabajarlo en un sentido grupal e inclusive en un sentido social. Si ustedes tienen bien claro desde cuál están trabajando, entonces su análisis será muchísimo más certero. Como les decía la semana pasada, por ejemplo, algo que viene de la psicología social, que es, por ejemplo, el estudio del liderazgo, después quienes vayan para organizacional, pues evidentemente van a poder aplicarlo para ustedes crear mejores estrategias
con las cuales trabajar con los líderes de la empresa donde ustedes se encuentren laborando o de cualquier organización donde ustedes estén laborando. ¿Sí me alcanzo a explicar? Sí. Bueno, tratando de hacer una especie de recapitulación de lo que vimos, entonces también vimos cómo es que se construye el conocimiento en la psicología social. Es decir, hablábamos... perdón, ¿dijeron algo? ¿No? Ok. Hablábamos de que existe este interés por la investigación y por eso es importante que entiendan cómo es que podemos hacer investigación desde la psicología social, que es parte de lo que vamos a ver ahorita. Porque además, pues bueno, esto empezó siendo, ustedes lo saben, quizá con Wundt, ¿no? Ya una ciencia como tal en sentido experimental o empírico. Y esto está muy bien. Sin embargo, con el tiempo, esto quiere decir algo muy importante, porque al principio digamos, los experimentos que se hacían eran del tipo experimento en laboratorio, con un ambiente controlado, si no es que dirigido, ¿cierto? En cambio, ya después, con el tiempo, se fue trabajando más desde el método cualitativo y entonces empezó a trabajarse, digamos, a hacer estos mismos tipos de investigación, de estudio, pero en el ambiente donde sucedía el fenómeno. No es que el fenómeno se llevara al laboratorio, sino que íbamos a hacer algo que es importantísimo, que es estudio de campo. ¿Sí más o menos me explico a qué me estoy refiriendo con esto? Maestra, eso tiene que ver, bueno, creo que estábamos viendo eso también en una materia. Si no mal recuerdo, creo que estaba dentro también de la etnografía, creo que se llama, que también se trabajaba de modo cualitativo. Y creo que también en el, como dijo, trabajo de campo. Y creo que también era más que nada pues en que esa persona iba al lugar, pero no recuerdo si era ese o era algún otro, pero no sé si esté bien. No, sí estás muy bien, claro, y es una muy buena asociación. El estudio de campo o el trabajo de campo definitivamente abre un paradigma importante en cómo hacemos investigación, porque ¿qué creen que pasen ustedes si, por ejemplo, les digo, vamos a hacer un experimento, pero los van a estar observando 6 psicólogos sociales para ver cómo se manifiestan ustedes en afectos, en comportamientos, en sentimientos, en cualquier expresión? ¿Cómo se sentirían? Presionados. Quizá un poquito presionados o quizá actuarían con un poco menos de naturalidad, por decirlo así, ¿cierto? En cambio, si no les presionamos o no nos enfocamos en que ustedes estén sabiendo que están siendo observados y más bien es el investigador el que va a trabajar en el campo, pues ustedes van a seguir actuando con naturalidad y haciendo las cosas como las hacen normalmente. Y eso nos permite un estudio muchísimo más complejo y real, ¿no? Ahora sí que válgame la redundancia, de la realidad social, ¿cierto? ¿Sí me explico esa diferencia? Entonces, claro, también, por ejemplo, la fenomenología, hermenéutica, estado del arte, todas son herramientas o instrumentos que tenemos desde el ámbito de la investigación cualitativa, que es la que nos permite comprender el fenómeno más que algo que en psicología difícilmente podemos hacer, que es cuantificar el fenómeno. No estoy diciendo que no se pueda hacer, sí se puede llevar a cabo una investigación de corte plenamente cuantitativo en psicología, claro que sí. Sin embargo, como ustedes ya lo leyeron en la unidad 1, la psicología social lo que estudia pues es esta interacción entre subjetividades. ¿Tenemos claro más o menos qué es la subjetividad? ¿Ya nos aclara un poco más? Es más, se los voy a preguntar, ¿qué es la subjetividad, grupo? ¿Cómo podrían definir lo que es la subjetividad? Podría ser como aquello que está basado no en algo que vemos, o sea, como la realidad, sino en creencias, en
en suposiciones, podría ser. Ok, ok. Sí, podría, claro que comprende todo eso. No es únicamente eso, pero claro que comprende todo eso, sí. Muy bien, ¿qué más? Como algo que no es tangible, ¿En qué sentido, Dexire? A ver, desarrolla un poquito esa idea, por favor. como algo que no podamos visualizar como a simple vista, que no sea de primera observable. Ah, muy bien, ok. Digamos que estás haciendo una especie de contrastación con lo objetivo, que es entonces tangible, observable, repetible, mesurable, cuantificable, ¿no? En cambio, lo subjetivo, ya te entendí, y sí, también comprende todo eso. Es todo aquello que no podemos tocar, ver, pero que nos estructura, como decían, digamos que son nuestro sistema de creencias, por ejemplo, nuestra escala de valores y también todos los símbolos, los significados que le damos a las cosas. Todo esto tiene que ver con lo que ahorita vamos a platicar, que es la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, ¿cierto? Pero sí, más o menos, entonces sí tienen una idea de lo que es la subjetividad. Subjetividad, entonces, es aquello que soy por todo aquello en lo que yo he basado mi construcción psíquica. Nosotros tenemos este mecanismo, cómo nos hacen sentir las cosas que hacemos, claro, también tiene que ver con eso, por supuesto. Agnes, ¿te escucho? Es como si lo basaras en una perspectiva, o sea, yo tengo una perspectiva, usted tiene una perspectiva, eso es como la manera subjetiva de ver las cosas. Exactamente, muy bien. ¿Y por qué sucede que yo podría ver un fenómeno y sentirme decepcionada? Y a lo mejor tú, 20 años más joven que yo, dirías, esto está súper cool, o como, no sé, chill, ¿no? Dicen ahora, ¿no? En fin, me acabo de sentir así una señora de 96. Pero bueno, sí me explico, ¿no? ¿Por qué crees que pase eso, Agnes? Por el sistema de creencias y obviamente por el cambio que ha tenido pues las generaciones que hemos ido creciendo de diferente manera. Bien, entonces los discursos de cuando yo tenía su edad, quizá, de los más jóvenes de este grupo, pues a lo mejor eran distintos en algunos sentidos, en otros quizá tampoco tan distintos, pero en algunos otros sí, muy distintos. Entonces, eso permeó mi personalidad, me hizo percibir mi realidad social de una forma distinta a como ahora la perciben ustedes. Y a eso voy exactamente. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que nosotros pues tenemos algo maravilloso que es nuestra percepción? ¿Qué es la percepción? Pues es nuestra capacidad de ponerle un significado a algún fenómeno social, ¿sí? Cada uno de nosotros va poniéndole o dándole cierta significación a todo aquello que vamos viviendo, a todas las experiencias que vamos acumulando, bueno, que vamos sumando en nuestra experiencia de vida. Esas percepciones se convierten justo en esto, en lo que están diciendo, ¿no? Sistema de creencias, escala de valores, convicciones, formas de ver, sentir, actuar en el mundo. Ajá. Y eso, pues evidentemente, ni con tu hermano, aunque fueran gemelos, ni con tu hermano se repite porque ya tiene que ver con también una índole muy íntima, muy personal. E insisto, entonces aquí estamos hablando de estos tres sentidos que se dan en la psicología social: el individual, el grupal y el social. Entonces sí es todo esto que están diciendo, ¿no? Entonces, si ya tenemos el entendido de que cada uno de nosotros somos seres subjetivos que subjetivan el mundo, entonces podemos comprender que existen muchas formas de observar, entender, comprender el mismo fenómeno. Y esto lo vamos a poder estudiar nosotros desde nuestra ciencia solo a través del método cualitativo. Más adelante, ya cuando avancen en los semestres, comprenderán que, por ejemplo, existe el método mixto, que ya habíamos platicado un poquito, creo, no me acuerdo si fue con ustedes, pero se los resumo. El método mixto, por ejemplo, yo tengo ganas de hacer un levantamiento de datos
o una recolección de datos desde el método cualitativo, porque yo quiero saber, por ejemplo, a través de una entrevista a profundidad, quiero enterarme cuál es la experiencia de 3 mujeres que han sido violentadas. ¿Cuál es el incidente crítico de este semestre? Recuérdenmelo, por favor. Creo que habla sobre como, ay, espere, sobre como estas ciencias, bueno, es que no, las pseudociencias del Reiki y como, bueno, o sea, ay, sí, perdón, algo así, o sea, ahorita lo acabo de leer, pero se me olvidó. A ver, vamos a buscarlo. Adelante, Beni, te escucho y gracias, ¿eh? Ahorita lo buscamos y lo concretamos. Adelante, Beni. Si no mal recuerdo, creo que estábamos por iniciar nuestro como que trabajo en hacer este tipo de cosas como el de leer cartas, como le había comentado, y otros nombres, pero la verdad no me acuerdo de ellos, pero lo hacemos más como por, creo que era como por profesionales que por interés, algo así decía. Nosotros teníamos que ver, pues, qué diferencia, bueno, cómo esto se relaciona con la psicología, creo que algo así también era. Ujú. Sí. A ver, estoy buscando el incidente crítico para que lo trabajemos y a partir de ahora los ejemplos vayan en ese sentido. Ya lo encontré, bueno, lo tengo escrito, ¿se los leo? Sí, por favor. Retoma el caso hipotético planteado en el que estás por entrar a trabajar a un centro de atención terapéutica que al parecer basa sus métodos de intervención más en terapias alternativas, ¿no? Era eso, tipo coaching, reiki, lectura de cartas y chamanismo, que en conocimiento científico, a pesar de la desconfianza que sientes, decides hacerlo más por curiosidad profesional que por interés personal. Entonces, como psicólogo, piensas que esto tiene que ver con la psicología social, es decir, con el proceso de comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de una persona son influenciados por los de otros, ya que estas son prácticas comunes entre mucha gente. Bien. Está muy padre, ¿no? Este incidente crítico me parece que está bastante interesante porque, a ver, estábamos viendo la clase pasada que los mitos que existen en una sociedad, las leyendas, los cuentos, las tradiciones, pues si bien si lo quisiéramos mirar desde una óptica plenamente científica, pues nosotros solamente lo que podríamos estudiar es la influencia que tienen estos, ¿no? Este tipo de expresiones en la formación de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido está muy interesante este incidente crítico porque, vaya, no estamos tratando de desvirtuar tampoco el conocimiento no científico, pero nosotros como científicos, como psicólogos que hacen ciencia, pues evidentemente nos vamos a ceñir a la, digamos, metodología científica. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos da pues la capacidad de hacer un análisis científico con respecto a estos fenómenos cuya metodología quizá también tenga fundamentos. Cada quien puede creer en lo que sea, ¿cierto? Pero no estará haciendo ciencia. La ciencia es una y tiene su metodología muy específica. Y dentro de la metodología tenemos varias formas de hacer investigación. Ajá. Entonces, pues evidentemente, sí, claro, yo creo que todos conocemos este tipo de psicólogos que adoptan o adaptan, digamos, terapias alternativas. Insisto, cada quien puede manejar, porque esto ya sería más bien del ámbito espiritual, ¿cierto? No sería precisamente trabajar una cuestión científico-psicológica, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter, insisto, a hacer una cuestión crítica, cada quien puede hacerlo, pero nosotros, que sí somos ya ahorita, porque ustedes ya son futuros psicólogos y psicólogas, sí son científicos, ¿me explico? Entonces van a hacerlo desde la metodología científica. Y está muy padre este incidente crítico, insisto, porque justo los hace reflexionar con respecto a la importancia de aprender a llevar un método para cuando queramos hacer, intervenciones psicosociales. ¿Me explico? No vamos a llegar nosotros a decirle a una comunidad,
pues es que lo que tú haces es Reiki, ¿no? Que tanto está saliendo aquí. Pues mira, no es científico, entonces yo te voy a enseñar las bases científicas y ya mañana vas a ser un científico tú también, porque ellos no quieren cambiar quizás sus tradiciones, sus formas de actuar, pero nosotros con estas herramientas, estos instrumentos científicos que tenemos, sí podemos hacer intervenciones del corte científico, una vez más, insisto, para poder atender estos mismos fenómenos que se entienden entonces desde dos ámbitos muy distintos, que sería el espiritual, desde la parte de las terapias alternativas, ¿no? Y desde el punto científico. No sé si alcanzo a explicarme con esto, si queda claro. Y Agnés, tengo tu manita, no sé si terminaste o quieres hacer una intervención de nuevo. Sí, justo. Em, es que, bueno, o sea, yo lo veo desde la perspectiva en que incluso, bueno, metiendo como esta parte del inconsciente colectivo, pues nosotros también traemos esas partes, bueno, esa parte, ¿no? Por ejemplo, que estuve leyendo un poco de, bueno, de lo de la filosofía, pues varios filósofos también tocan como esta parte, pues metafísica y espiritual, ¿no? O sea, al final pienso que es por esa razón que incluso todavía como seguimos algunos creyendo, bueno, o sea, yo soy de las que creen esas cosas, en ese tipo pues sí, crecimos bueno, en México, ¿no? Los chamanes y todo eso, pues venimos desde esas raíces y de alguna forma como, pues no sé, acabarlas, bueno, no sé, como que el hacerlas a un lado es como, pues no, porque pues vienen de nuestras raíces. Bueno, yo lo veo desde esa parte y como que venimos desde ese inconsciente colectivo y pues tal vez podría ser pues también esa parte del por qué todavía no desaparecen hemos o terminamos creyendo, ¿no? O sea, como nos vamos a esa parte pues mágica de la vida porque pues venimos de ahí. Claro, y de hecho, Agnes, lo que estás diciendo es importante porque ¿cuál sería la madre de todo el pensamiento científico? Pues el pensamiento mágico. Si lo pensamos así más desde un análisis filosófico histórico, claro, todo conocimiento antes de ser científico era simplemente conocimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estudiaron las bases filosóficas y epistemológicas de la investigación en psicología o algo así se llama, ¿no? Esa materia que ya llevaron, creo, en primero, ¿no? Lo estamos llevando apenas. Apenas la están llevando. Bueno, muy bien. Pues claro, pues es que ustedes son de primero, perdónenme. De pronto me confundí, pensé que estábamos en segundo, discúlpenme, ¿eh? Sí, entonces, en esa materia podemos ver cómo, por ejemplo, viene un cambio del mito al logos, ¿no? ¿Ya estudiaron esa parte? No. No. Bueno, mito a logos quiere decir este momento, por ejemplo, cuando todavía en Grecia, hace más de 2400 años, se creía en las deidades, ¿cierto? Que además es padrísimo porque nos sirve para analizar, como bien dijiste, Agnes, pues todo el imaginario que tenemos, ¿no? Ya como humanidad. Sin embargo, viene un momento de la humanidad en el que dice, bueno, no podemos atribuirle todo a las deidades. También es responsabilidad meramente de la raza humana lo que le pasa a la raza humana. ¿Sí? Digo, esto es un poquito reduccionista y ustedes tienen que ampliar esta visión, pero a lo que voy es justo eso. Pasa el momento en el que en vez de hacer que todo fuese responsabilidad de las deidades, más bien empezar a darle el lugar a la responsabilidad humana sobre la raza humana. Entonces de ahí nos vamos de creer únicamente en el pensamiento mágico, también nos sumamos ya al pensamiento que viene de la creación del conocimiento. Logos es conocimiento, ¿cierto? Entonces, como bien dice por acá abajo, Reina, no se trata de que eliminemos toda esta raíz imaginaria que tenemos como humanidad, sino de dar un lugar específico a cada una de las cuestiones. Y si nosotros vamos a hacer un análisis científico a partir de su ciencia, que en este caso estamos siendo psicólogos, ¿no? Y psicólogas, entonces el análisis tiene que venir con una metodología científica. Y hablar de esto puede ser un poquito desalentador porque pensaríamos que metodología científica es
numeritos, estadísticas, contar y clasificar, cuantificar y cortarle todo lo emocionante a los fenómenos subjetivos. Pero no es así. La metodología cualitativa, lejos de cuantificar, nos permite comprender, ¿sí? Ahondar, profundizar en aquellos fenómenos que se estén dando a nivel social. Ahora, no lo vamos a hacer como lo haría un sociólogo. Compartimos con ellos muchas cosas, claro. Con los antropólogos también, ni se diga, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace que nosotros como psicólogos tengamos una diferenciación en nuestra metodología científica? Pues que nosotros estamos estudiando las interacciones entre estas diferentes subjetividades. Es decir, estamos estudiando lo individual dentro de lo grupal y lo social, las influencias que recibimos, y entre ellas, Agnes, pues por supuesto que también están todas estas otras, ¿sí? Entonces, pero estamos partiendo ya de una metodología científica. ¿Sí alcanzo a explicarme? Sí. Sí. Miren, de hecho, por aquí encontré algo que está muy interesante. Dice, el constructivismo sostiene que la realidad es una construcción social realizada por las personas de un grupo que interactúan cotidianamente. Lo que se considera la verdad, mi verdad, es un consenso. ¿Saben qué es consenso? No. Bueno, Ahora algo, ¿cómo? ¿Perdón? Bueno, algo que es consensual quiere decir que varias personas están de acuerdo en que así es. Consenso. Es un acuerdo implícito entre varias personas de un mismo grupo que aceptan como verdadero algo. Entonces, lo que se considera la verdad es un consenso y hay que considerarla como una versión de los hechos. Nosotros podemos, lo que les decía, nosotros podemos pensar muy distinto a como piensan los alemanes, lo platicábamos la semana pasada. No quiere decir que ninguna de las dos verdades sea una verdad absoluta, para nada. La psicología rechaza el dogmatismo y rechaza las verdades absolutas, porque para cada persona habrá una verdad, ¿cierto? Entonces, dice, lo que nos interesa como psicólogos es conocer estas versiones antes de condenarlas, discutirlas o debatirlas. La realidad, entonces, se construye con la mediación del otro. Es un proceso social, ¿sí? Es una construcción social realizada por las personas de un grupo que interactúan cotidianamente. Lo que se considera la verdad, entonces, nos queda clarísimo que es mi percepción que tengo sobre esa realidad. Aquello que en mi subjetividad, en mi mundo intrasubjetivo, opera como mis verdades, que no serán las mismas verdades que otras personas, inclusive de mi propia sociedad. Y entonces ahí ya estamos hablando de otra categoría, del mundo intersubjetivo. ¿Cómo van a ser ustedes, por ejemplo, como psicólogos y psicólogas, para, por ejemplo, tratar con alguna persona? Les voy a poner el ejemplo más trágico que se me ocurre, ¿no? Si les pidieran a ustedes trabajar con un violador, ¿cómo harían para desprenderse de todos los sentimientos o las emociones más bien negativas que puede producirles estar con un violador? ¿Cómo harían? Adelante, Dexire. Pues yo lo haría desde el punto como del por qué, ¿no? Y el para qué de esas preguntas y alejarme de como de estas cuestiones morales, ¿no? Muy bien, Y exacto. enfocarme más en estas cuestiones de el indagar el qué pasaba, ¿no? El qué, cómo él percibe, el qué piensa para que llegara a estas acciones, ¿no? Exactamente. Y al hacer esa indagación con esta persona, que es un agresor, entonces tú ya estás trabajando por conocer la subjetividad de él, no la tuya, no partes de la tuya. Porque si, regresando a lo anterior, si partiera únicamente yo de mi sistema de creencias, evidentemente se metería, como bien está señalando,
toda esta cuestión moral. Y entonces, primero que nada, estaría yo partiendo de prejuicios, ¿no? Antes de conocer su verdad, yo ya entré con una carga de convicciones, cuestiones morales, éticas, por ahí que me impiden ver la verdad de su verdad. Y bueno, ahí en ese momento ya no estamos haciendo ciencia. ¿Sí me alcanzo a explicar? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada, ya nada más terminando esta especie de resumen muy breve, veíamos la teoría de Allport, que es así ya, si no la tienen todavía bien trabajada, en los videos está. Sobre todo hay uno donde se habla de todas las cuestiones que aportó, que fue tremendo, que fue el primero de los precursores que ya se acercaba a la forma en que actualmente se hace la psicología social. Entonces, si más o menos se acuerdan, hablábamos de que él tenía en su teoría de de los rasgos, de la personología, pues él hablaba de los rasgos centrales, de los rasgos secundarios y de los rasgos cardinales. Siendo los rasgos cardinales, que son los únicos que ahorita vamos a trabajar un poquito, aquellos que nos distinguen de todos los demás. Y fue cuando les puse el ejemplo de Messi. Messi puede ser empresario, puede ser altruista, puede ser activista, pero sobre todo nosotros pensamos Messi, pensamos en un jugador de fútbol, ¿cierto? Allport decía que no todo mundo llega a esta diferenciación de lo social y casi dejaba ver que pues es una añoranza o un anhelo que todos deberíamos tener para diferenciarnos del resto de nuestra sociedad, pero en un sentido constructivo. Es como que un rebelde pero con causa, ¿me explico? Bueno, y por ahí también teníamos que él trabaja pues todo lo que es el prejuicio, digamos la importancia que tiene la transmisión de los rumores también, ¿sí? Para que entonces todo esto nos haga o nos permita hacer un análisis de cómo es que algunas cosas que han pasado históricamente en el mundo han sido por influencia tanto de prejuicios como de rumores y no tanto como de cuestiones objetivas. Y aquí es cuando uno comprende cómo es que la psicología y sobre todo la psicología social se va alejando de lo objetivo. A título personal, y esto ya cada quien, ustedes ya se darán cuenta, pero ustedes lo irán construyendo poco a poco en su formación, pero a título personalidad, título personal, perdón, les puedo decir que no hay un solo fenómeno psicológico que pueda ser estudiado desde la objetividad. Y por eso es que la escuela conductista fue perdiendo en ciertas áreas de la psicología, fue perdiendo mucha importancia porque, por ejemplo, ni siquiera explicaban lo que sucede entre la recepción de un estímulo y cómo es que esto se convierte en una respuesta condicionada. Es decir, los conductistas no trabajaron procesos tales como atención, memoria, no se diga inconsciente porque ni siquiera le daban entrada a ese concepto, ¿sí? Lo único que estudiaban los conductistas era las conductas observables. Y eso, si pensamos que la psicología se reduzca a las conductas observables, pues entonces sería un campo pequeñísimo, meramente casi biológico. ¿Sí me explicó? Al menos determinista, ¿no? Entonces hay que ir comprendiendo que más bien nosotros, como psicólogos y psicólogas, estudiamos los fenómenos subjetivos. Sí que se dan en la grupalidad, pero al ser subjetivos estamos hablando de estudiarlos desde el individuo. Y eso nos diferencia, insisto, de las demás disciplinas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, por ejemplo, Moscovici decía que, hablando del campo de la psicología social, como se llama uno de sus escritos más famosos, él decía que nosotros hemos cometido este error de separar lo que es el individuo de la sociedad. ¿Por qué?
Porque individuo quiere decir que nos construimos desde la otredad, desde el otro. Ya lo habíamos platicado. Toda la influencia que recibimos desde que estamos dentro del vientre de nuestras madres ya está permeando nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿cierto? Entonces, dice Moscovici, se cometió el error de separar individuo de sociedad, reduciendo al individuo únicamente a su organismo biológico, ¿no? Y a la sociedad la hemos petrificado en instituciones, como si hagan de cuenta cuando yo pienso en el IMSS, ¿no? Que es una de las instituciones de salud pública por excelencia. Es como si yo pensara que esa institución tiene vida propia, pero a la vez determina todo lo que sucede en lo social, al menos con respecto a la salud. Y lo que olvido es el elemento básico que conforma a una institución, que sería, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es el elemento? Ajá, Las personas que lo conforman. Exactamente, exactamente. Ustedes lo tienen ya pues más en cuenta, porque además son psicólogas y psicólogos que están estudiando psicología social. Pero mucha gente no tiene esto en la mente. ¿Sí me explicó? Luego dice, cuando se hace esta separación, podríamos decir que dejamos al individuo sin todo lo que es compartido. Es decir, estamos ante una vorágine de sociedades individualistas, ¿no? Donde lo que se comparte con los demás vale poco. Y por ejemplo, ahí pensamos, y creo que por eso se los ponen en su incidente crítico, que está, insisto, muy interesante, porque ahí justamente les ponen como un coach de vida que te dice, tú tienes que ser el mejor siempre y tienes que ir adelante un paso o 7 pasos. Yo te voy a decir cómo vas a ir 7 pasos adelante que todos los demás, en vez de ir valorando, mira, puedes trabajar en conjunto con los demás y si bien no vas a ser el líder que todo el mundo desea ser ahorita, sí vas a ser un ente altamente productivo que va a dejar huella en su sociedad, una huella productiva. ¿Sí me alcanzo a explicar con esto? Sí, ¿no? Pues al final tenemos que pensar en todos. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Exactamente. Pero dile esto a un coach de vida que está obstinado en llevarte a que tengas un pensamiento globalizado, neoliberal, altamente individualista, y pues bueno, te dirá que eres casi que hasta te insultan, ¿me explico? Entonces ahorita la sociedad y sobre todo les podría decir que las potencias, de entre las cuales nuestro vecino de aquí arriba está obsesionado con el individualismo, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que ser estos agentes de cambio, que estemos trabajando con la gente para que recuperen estas estrategias que les permitan, primero que nada, pues conocer su mundo interior, que hablamos entonces ahora para quitarle este término de su subjetividad, que sería el término científico, ¿no? Conociendo tu propia subjetividad, sabiendo hacia dónde va esta subjetividad, sabrás relacionarte de un modo mucho más sano en este mundo entonces intersubjetivo, en el que yo comparto mi subjetividad, que tiene ciertas características, con un montón de otras subjetividades que tienen otro montón de características distintas a la mía. Y ahí sí entonces estamos hablando de empatía, porque muchas veces decimos, ¿qué es empatía? No, pues ponerme en los zapatos del otro. Ah, pues muy bien, pero esos zapatos puede que te queden enormes o que te aprieten horrible y no vas a entender nada, porque vas a estar enfadado porque te quedan grandes o te quedan chiquitos. Entonces, empatía, estamos hablando de la comprensión de que existen otras verdades que no son la mía, otras subjetividades que no son la mía. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. A ver, voy a ver el chat. A ver, dice por acá Gabriel. Bueno, es que igual los humanos necesitamos creer en algo, es parte de nuestra naturaleza. ¿Será? Pues yo no sé si sea parte de nuestra naturaleza, la verdad, Gabriel, pero al menos sí es parte ya de nuestro consenso social. Históricamente, los seres humanos han construido
cuestiones ajenas a lo humano, en las cuales pueden depositar ciertos sentimientos que les permiten creer en, por ejemplo, una idea de trascendencia o trabajar pues con el simple hecho de saber, creo que somos los únicos seres humanos, bueno, seres, perdón, en esta tierra, que tenemos conciencia de que nos vamos a morir, por ejemplo, ¿no? No creo que mi perrito sepa que se va a morir, pero yo sí sé que él se va a morir y que yo me voy a morir. Entonces, de entrada, somos estos seres subjetivos que saben que su tiempo es finito. Y eso puede ser muy desalentador en algún sentido, o también puede ser mucha motivación, pero yo creo que también por ahí podríamos hablar de entonces una especie de naturaleza social en la cual yo me construyo ciertas deidades para ayudarme, primero que nada, a explicar los fenómenos de la Tierra, porque pues claro, ellos no tenían acceso a toda la ciencia que nosotros ahora tenemos, y cómo se iban a explicar un eclipse si no tenían elementos científicos. Pues claro que nos íbamos por el pensamiento mágico, pero no es que sea una naturaleza de creer en una deidad. Primero fue la necesidad de explicar los fenómenos terrestres que no alcanzábamos a comprender, y después significarlos como toda esta fuerza que me va a ayudar a no desplomarme por la simple idea, o el simple hecho, perdón, de que yo sé que me voy a morir. ¿Sí me explico? No es una cuestión meramente filosófico-existencialista, sino que es una condición humana. Que claro, los existencialistas han estudiado a fondo, pero ¿sí me explico a qué me estoy refiriendo? Sí. Bueno, y luego dice por acá, entiendo que entonces el coaching busca hacerte desear una superioridad por encima del otro. Exacto, y pues es lo que, insisto, decía Moscovici, nos perpetraron en una cuestión de yo tengo que distinguirme de mi sociedad, tengo que ser alguien en esta sociedad. De hecho, ahorita estoy notando que cuesta mucho trabajo a gente de su edad entender lo que es el trabajo colaborativo y los beneficios de trabajar en conjunto con otras personas, porque siempre están buscando algo que pues claro, les están metiendo todo el día, todos los días, que es esta cuestión de tú tienes que ser un líder, tienes que diferenciarte de los demás para poder ser alguien en la vida. Si no, vas a ser otro más. Y fíjate cómo está bastante maniquea la cuestión, ¿no? Porque ojalá lograras ser uno más que se suma a una fuerza productiva interesante y que logra cosas en conjunto, porque lo que es un hecho es que históricamente también siempre hemos logrado más cuando estamos en conjunto, en agrupación, a cuando estamos solos. Ustedes lo pueden ver todos los días. ¿Qué harían sin esta red de apoyo que tienen todos y cada uno de ustedes? Así sea una persona, o si tienen familias muy grandes, pues entonces serán muchas personas. ¿Sí me alcanzo a explicar? ¿Vamos bien? Sí, de hecho yo quería agregar algo nuevamente. Bueno, he estado escuchando algunos podcasts sobre filosofía aplicada y justo habla como de estos temas, ¿no? Que incluso como que nos hacen, bueno, a mí me hizo reflexionar como a este punto de qué es el éxito para cada uno, ¿no? No nos basamos como que en lo que la sociedad nos dice, sino en realidad en lo que para nosotros es el éxito. Y es como, no, bueno, ahorita que usted lo dice, de que pues sí, nos están haciendo ver de que todo es individual e individual, ¿no? Y que en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista en el que yo veo las cosas es de, pues si yo empiezo a trabajar conmigo misma, puedo ayudar a los demás o sea, para que ellos se sientan bien, ¿no? Por eso es que estoy ahorita estudiando psicología, para entender cómo, pues todos estos puntos de vista y obviamente ayudar a los demás a que salgan adelante. Pero pues ahora sí que vivimos en un capitalismo y de hecho también poniendo de ejemplo como a Japón o
o a Corea, pues estos países en realidad ya se han basado demasiado en la individualidad al punto de que pues la tasa también de suicidios es muy alta porque no tienen un apoyo, porque de hecho también he leído que no se, o sea, como que no tienen contacto físico y hay un montón de cosas que los han vuelto pues muy individuales y que incluso cuando está pasando alguna situación en la calle, pues no se ayudan, o sea, al contrario es como si no les, o sea, si no vieran a la persona que la están atacando, un ejemplo. Entonces sí, hay partes, ¿no? Que afortunadamente creo que aquí en México no se ha llevado a tanto, sí, pero siento que todavía no llegamos a ese punto, pero no, o sea, bueno, no quiero meter como esta parte de en algún momento, no, pero, o sea, sí, la parte individual está muy marcada, pues, dentro de la sociedad. Claro, ¿no? Y qué bueno que hagas esta diferenciación. Quizá en México todavía no estamos en los niveles de locura como nuestros vecinos de acá arriba. Eso es muy cierto y tiene toda una serie de explicaciones que ustedes ahora van a poder hacer desde la psicología social, porque ahí pues tendríamos que metodológicamente empezar a hacer, por ejemplo, un estado del arte, que estado del arte quiere decir buscar manifestaciones, en este caso y en este ejemplo específico, de los orígenes de la violencia y de la inestabilidad psicológica de nuestros vecinos de allá arriba y de todos los países bélicos, ¿no? Porque no nada más el gringo, aunque marcadamente más los gringos, pero también hay otros países, ¿no? Bastante violentos y bastante agresivos, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Históricamente también han sido muy violentos. El punto es que en México, afortunadamente, ni siquiera hemos vivido un estado de guerra. Ahora, con el narco, pues sí tenemos estados que son profundamente violentos, que quizá nosotros como citadinos no nos damos tanta cuenta, ¿eh? Pero si viviéramos en... Es más, ahorita no sé, ya hace mucho que no me pongo a ver cuáles son los estados más violentos, pero pues no sé, se me ocurre que quizá Michoacán, o más hacia el norte, qué sé yo, piensen en el que a ustedes les parece uno de los estados más violentos, creo que sería muy distinto. Hay estados donde hay toque de queda, imagínense. Entonces, acá no nos damos tanta cuenta, quizá, pero sí también coincido en esta parte donde, fuera de esta cuestión de la guerra del narco, pero no como en los medios, sino lo que verdaderamente sabemos que pasa, que diario hay asesinatos de hombres y mujeres, pero en cantidades irracionales, ¿no? Pero bueno, también fuera de eso, no es una dominancia o no domina, como en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de tanta violencia en todos los niveles de la sociedad. Ahí sí creo que México todavía no ha llegado a eso y afortunadamente, y esperemos que no lleguemos a ello, ¿cierto? Y acá se me ocurre, por ejemplo, también cómo ustedes como psicólogos sociales, cómo podrían trabajar esta cuestión de la reinserción de los delincuentes. Y mientras pensamos eso, voy a leer los chats. Dice, así es, yo conozco unos jóvenes que se vinieron a la Ciudad de México. Ándale, Guanajuato dicen que también está bastante violento ahorita, ¿no? Ándale, querían ser narcos. Pues es que también la cultura empieza a exacerbar todos estos como ideales de que los narcos viven como si fueran rockstars, ¿no? Como si fueran dioses de la sociedad, pero lo que no te enseñan es los altos niveles de estrés y ansiedad que viven en ellos, ¿no? Y cómo pues también eso desestabiliza por completo su salud mental. Pero ese es muy buen análisis, ¿no? Porque acá en la tele te lo venden como, no, pues todo mundo queremos ser narco. Tú ves a los de narcos y pues quieres ser narco, casi terminas de ver la serie y es como si fueran héroes. Y son todo menos héroes, son delincuentes. Y por delincuentes no quiero sonar a mi abuela de malditos delincuentes, no, pero sí son gente que asesina hasta bebés, me explico, o sea, no hay ningún valor en ellos, ¿no? Ya no tienen valores, ya no tienen principios, son asesinos. Y acá te los venden como muy humanos. ¿Sí me alcanzo a explicar con esto? Todo esto tiene que ver con la teoría de las representaciones, que quizá
Me voy a mover a eso, si les parece bien, para que al menos eso lo alcancemos a ver ahorita en esta clase. Mi intención es que acabemos en 20 minutitos, a las 9:30. ¿Les parece bien? Para que descansemos un poco. Y mañana, que también nos vamos a ver, terminamos ya el tema. Ahora, lo que también quiero pedirles es que quizá nos reunamos para una sesión muy breve, en cualquier momento de esta semana. Ya nada más es mucho más sencilla la unidad 2, porque la unidad 2, si ustedes bien leen bien, perdón, los contenidos y todo eso, realmente es mucho más sencilla que la unidad 1, porque están viendo únicamente todas las influencias que han servido para que hoy exista la psicología social. Entonces, ustedes van de más a menos. ¿Sí me explicó? Entonces, esa va a ser una sesión mucho más sencilla. Me interesa más explicarles bien explicadito qué es esto de la teoría de las representaciones sociales. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Bueno, la cosa es que yo tenía aquí muy preparada aquí está, perdónenme. Bueno, el modelo de Moscovici primero que nada nos dice que vamos a trabajar con algo que se llaman, ya lo dije, representaciones sociales. Si yo les digo esa palabra, ¿qué se les ocurre cuando ustedes escuchan eso? ¿Qué podría ser una representación social? Un grupo de personas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una ¿Cómo organización? A ver, salgamos tantito del discurso más de lo legal y pensemos psicológicamente. Cuando yo les digo representación, ¿en qué podrían pensar? como un estereotipo, Con sus algo así? propios, ¿Ok? ¿Qué más? sus propios ideales. Se acerca, bien, bien, bien. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿No? Bueno, una representación, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo podría yo representar a la juventud actualmente? ¿Ustedes qué dirían que es la juventud actual? Los TikTokers. Bien. Ujú. ¿Qué más? ¿Memes? Claro. Aunque memes ya creo que se comparten hasta las señoras de 60, ¿no? El de Piolín, pero se los comparten, ¿no? Pero sí. ¿Qué más? Que les ¿Youtubers? venden la idea. Perdón, ¿cómo? ¿Youtubers? Ubers. Ujú. ¿Y qué más ibas a decir, compañero? Pues que les venden mucho la idea de que pueden ya ser jóvenes millonarios y así, haciendo videos y cosas así. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Bien, todo esto. ¿Y qué más podríamos decir, por ejemplo, en una representación actual? Depresión, ansiedad generalizada, ¿no? Pensando plenamente en las posibles psicopatologías que se comparten hoy entre los más jóvenes, pues no es secreto que está muy, muy arraigada ahorita la depresión. Si en cada anime te promueven que solo existe un elegido y todos los demás son los peones del elegido, pues también por ahí pueden venir varios sinsabores, ¿no? Si no soy el elegido, entonces no soy nadie. Digo, estos son ejemplos un poquito reduccionistas, pero a lo que voy, o lo que quiero que comprendan, es la influencia que entonces todo esto tiene sobre nosotros. Entonces estamos hablando que una representación social influye, construye todo lo que yo soy. Entonces, una representación social podría ser todas estas construcciones que ha hecho la sociedad con respecto a los fenómenos que nos circundan, es decir, que tenemos, con los cuales interactuamos todos los días. Ajá. Acá tengo una definición, no, déjenme la encuentro porque aquí está. A ver si les parece. Y también quiero que la escuchen con atención para que me digan sus dudas. Las representaciones sociales son modalidades particulares del conocimiento que tienen la función de elaborar los comportamientos y la comunicación entre los sujetos humanos. Es un corpus organizado, háganme cuenta, un sistema de conocimiento, y una de las actividades psíquicas
gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social. Se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios y liberan los poderes de la imaginación. Entonces, ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿cómo podríamos definir qué es una representación social? Pues en una palabra sería como una etiqueta, un estereotipo. Sí, pero no únicamente, no como que esa palabra podría describir todas las representaciones sociales, no, pero eso que dice sí también, una etiqueta podría ser una especie de representación social, bien. A ver, dice Reina, lo entiendo casi como una promoción de una forma de vida. Promoción no, sino nos está hablando, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Antes de hacer el análisis, ¿quién más? Adelante, Agnes. Ay, se me viene como a la mente literal como estos círculos en donde van a hablar y van como a expresar como sus puntos de vista o tal vez sus experiencias con respecto a la vida. Ok, lo que harían en ese grupo, porque tampoco, ¿no? Pero lo que harían en ese grupo es hablarnos todas y cada una de las personas de sus propias representaciones sociales, ¿no? Entonces, acaban de decir, todo lo que acaban de decir, digamos que sí aplica, solo en el entendido de que una representación social es aquello a lo que yo ya le di cierto significado, porque por eso representa algo para mí, ajá, pero que además se comparte en toda la sociedad. Una representación social, a ver, pongamos ejemplos, podría ser el reggaetón, o bueno, a lo mejor hoy ya tiene otros nombres, urbano y mil cosas que me encantaría saber, pero la verdad es que no las conozco, pero ustedes sí, o de lo que ustedes quieran, denme un ejemplo de qué podría ser una representación social, algo que comparten con otros. Pues por ejemplo, la representación social de un adolescente que siempre está deprimido, que tiene las hormonas alborotadas, cosas así, como nos lo presentan en las series, ¿no? Sí, o lo que decíamos también de Narcos, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra? Compartir mis creencias, quizá los grupos pro vida. Ok, claro, porque ahí la representación sería defender una vida que todavía no existe, pero para ellos ya existe, para otras personas no existe. Es conforme la representación social que cada persona se va haciendo de cada fenómeno. ¿Y cómo se hace esa representación? Únicamente en el momento en el que entra en contacto con lo social, ¿cierto? Bueno, sí se va comprendiendo, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, ¿cuáles serían las características de una representación social? Les voy a leer lo que dice por acá. Continuando con la idea planteada de inicio, perdón, el mundo físico y social que habitamos se nos presenta como caótico y confuso. En especial, las relaciones entre los humanos y los comportamientos de estos en sociedad. Este caos debe ser organizado y categorizado, aunque nunca puede serlo por completo. Es por esto que los colectivos sociales humanos armamos explicaciones y teorías espontáneas que se van generando imperceptiblemente. Y por esto, podemos suponer que Moscovici dice que las representaciones sociales liberan la imaginación. Este imaginario permite que los humanos creemos o creamos, creyendo, ¿no? Colectivamente y no del todo conscientemente, nuestra propia explicación del mundo. Explicación que es mutante, es decir, se mueve y depende del tiempo histórico social, porque por supuesto nosotros no tenemos las mismas representaciones sociales que, como decíamos la clase pasada, la sexualidad en la Edad Media, pues probablemente estaba llena de otro tipo de representaciones sociales para, por ejemplo, hoy que existen más de 33 géneros, ¿cierto? Allá era hombre-mujer, no había más de entrada, ¿no? ¿Sí me explicó? sí. Y dice, según el modelo de Moscovici, las representaciones sociales son los conocimientos de sentido común que se originan en el intercambio de comunicaciones del grupo social.
Es decir, en una relación cotidiana de intercambio. En ese sentido, y ya me lo decían ustedes, ¿no? TikTokers, YouTubers, influencers, traseros gigantes, porque también es otra de las representaciones sociales actuales. Una de las que además también me parece digna de analizar, porque si lo pensamos, pues todos estos cuerpos que se nos presentan en los videos, pues son poco realistas, ¿no? Sabemos que hoy, si tú quieres tener un trasero desbordado y gigantesco, que pues para nada va a tener que ver con tu estructura ósea, pues vas y te inyectas, ¿no? Y casi que te pueden inyectar en el tianguis ya, ¿no? O sea, ya no es algo de me tengo que operar. No, ya es algo bastante, con bastante accesibilidad, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, no quiero aquí criticar. Si a alguien le parecen atractivos esos cuerpos, adelante, porque pues son representaciones sociales que se comparten el día de hoy, ¿cierto? Pero han ido cambiando. El ideal de belleza se ha ido moviendo conforme se han movido las representaciones sociales de la belleza femenina. ¿Sí me explicó? Bueno, muy bien. Ok, entonces, ¿hasta aquí vamos bien, grupo? Sí. Antes de seguir, les pregunto así rapidísimo, ¿por qué será entonces importante que nosotros como psicólogos y psicólogas comprendamos qué es una representación social? Adelante, Gabriel, danos tu participación y luego ya me responden. no, bueno, era de los cuerpos que dice que ahora nos muestran como el ideal. Yo antes no hacía ejercicio y ahora que ya llevo un rato haciéndolo, ¿Mm? sí me doy cuenta de que mucha gente pues tiene un cuerpo muy normal, ¿no? O sea, ese ideal que nos venden no es como que todo el mundo lo tenga. Y antes, cuando yo estaba más llenito, yo veía a todos como más en forma. Y ahora que yo ya estoy delgado, pues veo como que todos tienen un cuerpo muy normal. Entonces se me hace como curioso que nos venden ese ideal que supuestamente es perfecto y no, pues casi nadie lo puede lograr, ¿no? Por diferentes situaciones. Como que me hace ver como que quieren deprimirnos más, o sea, porque la gente pues se deprime, ¿no? Por no alcanzar ese Claro. ideal que nos venden. Ujú. Bueno, solamente era un comentario. Muy bien, muy padre tu comentario, muy buena aportación, porque además, claro, o sea, una vez más, todo tiene diferentes, más bien varias dimensiones, ¿no? Entonces, por supuesto que un cuerpo sano, pues se convierte en un cuerpo atractivo y puede ser por desde lo que comes, ¿no? Hasta cuánto te ejercitas, por supuesto. Y ahí ya entran una serie de representaciones sociales sobre lo que tú quieres lograr con tu cuerpo y tendrá que ver totalmente con la fuerza de voluntad que tengas y la disciplina también con la que cuentes para lograr eso. Pero entonces es un ideal que ya es propio, ¿no? En cambio, esto que te digo que es masivo de, pues que todas las chavas en algún momento desean tener esta cadera gigantesca y este trasero que pues no es humano. Sí saben a qué tipo de cuerpos me refiero, ¿verdad? No es que la chava de la playa, que por ejemplo siempre son chavas muy caderonas que tienen unas pompotas, ¿no? Pues eso es más normal, eso es más, las mismas afroamericanas pues también tienen, creo que el trasero les empieza en la espalda, ¿verdad? Eso es más normal, ¿cierto? Ándale, las Kardashian, exactamente. No me lograba acordar del nombre de ninguna. Gracias, Agnes. Y ellas todavía, mira, ellas fueron las que empezaron de alguna forma, pero para hoy ya hay unos fenómenos que están así pasando en cuanto a belleza femenina muy extraños, porque ya son como muy cuerpos muy anormales, muy, bueno, y por normalidad no quiero decir que, pero ya no son estéticos, o más bien ya no son como tan sanos. Quiero decir, están construidos bajo esta representación social de que tener un enorme trasero te asegura el éxito en la sociedad. Y ándale, Nicki Minaj yo creo que también fue de las primeras que fue ya algo muy extremo, ¿no? Si nos claváramos y esta fuera una clase de psicología clínica, pues ahí podríamos empezar a pensar qué psicopatologías están operando en la mente de estas personas para necesitar ese tipo de cuerpos para lograr verse en un espejo, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Estamos analizando acá las representaciones sociales que llevan a estas mujeres
a anhelar este tipo de cuerpos, ¿cierto? Ya no se ve normal. Es más, yo te podría decir que ya ni siquiera se ve tan atractivo. O sea, insisto, si a ustedes les parecen atractivos esos cuerpos, es normal porque ustedes están dentro de esas representaciones. Pero siendo honestos, pues también empiezan ya no a verse saludables, sino que parecen ya de construidos con botox y con todo lo que se meten, ¿cierto? No quiero acá tampoco ser estereotipada de decir, ay, no, que no para nada, no me asusto. Simplemente es un análisis que podemos hacer desde la psicología social. ¿Sí me alcanzo a explicar? Ajá, exactamente, Gabriel. Hay que cuestionar. Nosotros nacimos para cuestionar. Es más, ¿ustedes creen que entraron a la psicología para ayudar a los demás? Pero en realidad creo que todos los que estudiamos psicología es porque nos cuestionamos absolutamente todo. Entonces es padrísimo ese perfil, ¿no? Y hay que aprovecharlo al máximo. Y sí, dentro de ello, pues también podemos acompañar y con base en nuestras metodologías, si se van para clínica, pues serán capaces de idear estrategias para que cada uno de sus clientes o pacientes quieran mejorar su calidad de vida o su calidad de salud mental, ¿cierto? Porque decir ayudar, pues es un poquito, pues ni que fuéramos magos, ¿verdad? O ni que fuéramos padrecitos para ayudar a sentirse mejor a la gente, pues no. Ya ustedes se darán cuenta, pero hacer psicología, por ejemplo, los que vayan para clínica y tengan sus pacientes o clientes, dependiendo del modelo que sigan, pues evidentemente no siempre va a ser motivacional el asunto. A veces van a trabajar cosas tan duras que pues hasta les van a caer gordos a sus terapeados. Y ni modo, hay que sobrevivir a ello, porque es la única forma estratégica, científica, de aportarle algo a tus pacientes, ¿no? Pero bueno. Sí, el chisme. El chisme sería también parte básica, parte fundamental de hacerse psicólogo o psicóloga, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a terminar esta frase y si quieren ya con esto terminamos. Dice por acá, entonces quedamos que las representaciones sociales son los conocimientos de sentido común que se originan en el intercambio de comunicaciones del grupo social, es decir, en una relación cotidiana de intercambio. En este sentido, no podemos ser sin los otros, sin la relación recíproca y el intercambio con el otro de la cultura. Esto, justamente esto, es lo que marca uno de los 3 niveles, no sabía, perdónenme, uno de los 3 niveles que estamos hablando, que es el grupo, perdón, el nivel de lo social. Espérenme, ¿eh? Perdónenme, le tengo que dar un gritote a este. Entonces dice, lo cual es un impulso permanente del humano. Hay que pensar, por ejemplo, cómo en la vida cotidiana nos vamos formando opiniones de una diversidad de temas solo con el objeto de estar integrados y ser parte de las conversaciones e intercambios cotidianos. Y ahí se me ocurre un ejemplo muy propio de mi edad. Es como los chavorrucos de 41, que es la edad que yo tengo, ¿no? Que a fuerza queremos seguir sabiendo cómo se expresan los más jóvenes. Y ahorita lo del rímel, bueno, yo estoy atacada de risa con todos los memes que están saliendo, rímel y gorra, ¿no? Y cosas así que ya no son propios de nuestro momento de juventud, pero ahí estamos queriendo entender la representación social. ¿Sí me alcanzo a explicar? ¿Más o menos? Sí. Sí, Bueno, entonces, entender el complejo mundo social humano y participar de él son las motivaciones profundas por las cuales generamos representaciones sociales, teorías verosímiles sobre lo que nos rodea. Hay que hacer aquí hincapié en verosímil, ya que las representaciones sociales no son verdades objetivas ni saberes científicos, recordemos que vienen del sentido común, sino posibles de verdad o posibilidades de verdades que toman los miembros de un grupo determinado. ¿Sí? Bueno, por último, el origen de estas representaciones, dice Moscovici. Las representaciones sociales emergen en momentos de crisis y conflictos, es decir, cuando un imaginario social no es suficiente para comprender y abarcar fenómenos de un cierto momento histórico, sea que se trate de fenómenos nuevos o que ya han sido representados. En este sentido,
las representaciones sociales responden a varias necesidades. Una es la de clasificar y comprender acontecimientos complejos o dolorosos. Otra, la de plantear o justificar acciones cometidas contra otros grupos sociales. La clase pasada me preguntaban, ¿cómo nos vamos a explicar desde la psicología social la xenofobia? Pues acá estamos viendo entonces que son representaciones sociales que no se comparten, pero que determinan lo social, dependiendo de la grupalidad donde uno esté. Adelante, Gabriel. Bueno, perdón, es que, bueno, me hizo pensar, a mí me gusta mucho investigar sobre todo esto de la construcción del género y eso. Y hay una parte de la comunidad LGBT que son las personas transexuales. Entonces, yo tengo una amiga que es una mujer trans. Y hablando con ella una vez, yo le dije, pues es que no sería más fácil que todas estas etiquetas de hombre o mujer, pues ya se quitaran, ¿no? Porque pues ya ve que ya hay más géneros, ¿no? Y Claro. ella me decía que no era posible por eso, porque las etiquetas ayudan a clasificar pues a las demás personas lo que existe, ¿no? Entonces, siempre, o sea, va a tener que existir estas etiquetas, o sea, no puede que no exista en algún momento de la sociedad el constructo de estas etiquetas. Bueno, yo lo pienso desde la perspectiva así de estas comunidades, ¿no? Que pues siempre están peleando con las personas cisgénero que no entienden estas perspectivas, ¿no? De género, de que pues son personas transexuales, transgénero, de todo esto, ¿no? De las personas, ¿cómo se les dice a los que no se reconocen como ninguno de los dos géneros existentes? Entonces, siempre va a tener que existir etiquetas a fuerzas, a fuerzas. Qué interesante, Gabriel, y no sabes cómo me identifico con lo que estás diciendo. Varias veces yo he hecho investigaciones al respecto de este tema, porque justamente para mí también comienzan no solo a ser innecesarias, sino obstaculizantes este tipo de etiquetas. El hecho de que ahora existan 33 géneros, pues creo que me parece mucho más complejo a eliminar estos géneros. Ahora, empezamos a pensar, por ejemplo, también, en cuarto van a llevar una materia que va a ahondar muchísimo en estos temas, que van a disfrutar mucho por lo que veo, pero justamente en esa materia se trabaja lo no binario, ¿no? De entrada para todos nosotros, inclusive ustedes con su joven edad y que están más en ese momento de la historia social, también es bastante confrontativo el hecho de pensar en que yo, teniendo un cuerpo como mujer, pueda identificarme con lo que yo quiera. Igual un hombre puede identificarse con el género que desee. Todo eso que ahora nosotros ya vivimos con cierta naturalidad, no todavía 100% aceptado, ya, ojalá que ya fuera más aceptado, pero todavía nos toma un poquito de trabajo. Sin embargo, ya existen estas posibilidades y sí, tantas etiquetas a veces hasta pueden ser confusas porque de pronto eres asexual, pero poliamoroso. O sea, hay tantas cosas ya que a veces puede ser un poquito un terreno pantanoso, ¿cierto? Pero pues Sí. no queda otra más que empezar a documentarnos a profundidad con respecto a estas representaciones sociales nuevas, ¿no? Y ya entendí por qué decías etiquetas. Ya vi bien por dónde va. Sí. Interesante. Y pues nada, te digo, necesitamos profundizar muchísimo en estos estudios porque son, como dice acá Moscovici, las representaciones sociales surgen en momentos dolorosos o de crisis. ¿Por qué podría ser que el hecho de que existieran solo dos géneros fuera doloroso o una crisis? Pues porque toda la comunidad estaba siendo altamente discriminada y afectada por no compartir las mismas representaciones sexuales, ¿no? Sociales que el heterosexual. ¿Sí me explicó? Entonces, muy interesante esta aportación, Gabriel, muchas gracias. También muy interesante lo que están diciendo en el chat, ¿no? Primero que nada, ven y te contesto. Pues yo creo que todos tus casos, si es que tú vas para clínica, pues todos tus casos te van a dejar algún aprendizaje, pero no quiere decir que te dejen una afectación. Si tú estás bien preparado y terminando la carrera sigues preparándote para convertirte en un psicoterapeuta de los buenos, ¿no?
pues entonces estarás preparado o entrenado, ¿no? Para superar y subsanar cualquier tipo de afectación que puedas sentir en estos casos. Y ahí, cuando estudies psicoanálisis más a fondo, te darás cuenta que existe algo que se llama transferencia y contratransferencia. En estos procesos es inevitable que tú como psicoterapeuta tengas emociones con respecto a lo que te está transmitiendo pues tu paciente. Entonces no se trata de que nosotros seamos la roca, ¿no? Y no sintamos nada, porque es imposible y entonces serías un pésimo terapeuta. Tienes que sentir, tienes que involucrar tus afectos, pero vas a aprender desde la ciencia muchas formas en cómo hacerlo con una metodología que te permita no salir afectado, porque también si te sobreimplicas en un caso, entonces ya no vas a estar trabajando desde la ciencia, sino desde tus afectos. ¿Sí me explico? Es como un poquito rebuscado, pero justamente eso es lo que ustedes están estudiando, al menos los que vayan para clínica, ¿no? Luego dice Reina, a mí me cuesta mucho comprender que existan tantos géneros, a mí también. Y dice, si científicamente no hay un gen homosexual, sin duda un tema del cual debo investigar mucho más. Eso es lo único que nos queda, investigar, conocer, ampliar nuestras representaciones sociales, sabiendo que nuestra subjetividad siempre puede estar mucho más nutrida en tanto que entremos en contacto con otras subjetividades, ¿no? Entonces, hablen con gente transexual, hablen con todo tipo de expresiones para que ustedes puedan ir siendo cada vez más amplios y más amplias, ¿no? Eso como lo investigamos, esto es para que como psicólogos podamos dar respuesta a ello. Pues con el método cualitativo, haciendo un montón de entrevistas a profundidad, porque eso no lo vas a aprender en una encuesta, ¿verdad? Luego dice, buscando en Google, claro, ustedes ya tienen herramientas para obtener información, bueno, pero que les sobran las herramientas, pero también el factor humano y el hecho de que ustedes empiecen a aplicar entrevistas, pues también les va a ayudar a hacer su propia investigación científica, ¿no? Hay una teoría que dice que en realidad todo humano es bisexual, es Freud, eso lo dijo Freud. Así que la heterosexualidad en sí puede que sea solo un constructo impuesto por la sociedad y lo impone la sociedad para tener un control mucho más poderoso. Acuérdense que el mayor control social está en la sexualidad. Si quieren aprender más al respecto, lean a Michel Foucault, Foucault se escribe. Si da tiempo lo abordamos la siguiente sesión, dado que por cómo estamos construidos como sociedad industrial buscamos eso, familias, monógamos, exacto. Muy bien. Y luego dice, sí, es lo que he leído, pero esa teoría aún no sé si sea tan real. Es completamente real, mi querida Agnes. Y no es que sea una teoría, sino que son estudios que se han hecho ya durante mucho tiempo, que nos demuestran que pues ese tipo de control es muy efectivo para los intereses pues del Estado, ¿no? De la gobernancia, pues, ¿no? Entonces, no es que sea una teoría conspirativa, sino que por muchos años el ser humano pues ha buscado la forma de controlar a los otros seres humanos, ¿no? Si no, pues no existiría todo el acomodo geopolítico que tenemos hoy por hoy. Entonces, es bien interesante estudiar desde la psicología social, pues los modos en que nos van controlando, ¿no? Bueno, muy bien, grupo. Entonces, mañana tenemos sesión a las 7, ¿quedamos? Si no mal recuerdo. ¿Sí o no? Sí. Profesora, Dígame. estaba viendo, bueno, revisando igual el plan de trabajo Sí. y podemos hacer el mapa en Canva o en alguna otra página, o tiene que ser como el ejemplo que nos puso. A ver, yo creo que podríamos ajustarnos si ustedes lo quieren lo quieren hacer en algún programa. Sin embargo, sí tendría que tener todos los elementos que se piden en esta ejemplificación. No la forma, pero sí tendría que traer autor 1, autor 2, autor tal, ¿no? Con su debido ejemplo del pensamiento de dicho autor. ¿Me explico? Ok, sí.
O sea, ¿puede cambiar la forma de tu organizador gráfico? Sí, pero tiene que Ok, tener todos los elementos que se piden por acá, ¿sale? ok, gracias. Bueno, entonces, mira, esto es muy importante, ¿no? Estábamos en que el origen de las representaciones sociales, que son crisis y conflictos, esto va haciendo que las representaciones sociales se muevan de forma tal que no, ya no compartimos las mismas representaciones sociales como con la Edad Media, ¿verdad? Y por eso hoy nuestros análisis no podrían ser tan abarcativos como para que pudiéramos saber objetivamente qué se pensaba en la Edad Media, jamás, porque tendríamos que regresar a ese momento histórico y hablar con esa gente, cosa que jamás vamos a poder hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Aproximaciones. ¿Y también qué podemos hacer? A través de la metodología del hoy por hoy, estudiar las representaciones sociales actuales. Esas sí que las podemos analizar porque son nuestro momento de vida. Y por último dice acá, otra causalidad, o bueno, otro origen, ¿no? De las representaciones sociales es plantear o justificar acciones cometidas contra otros grupos sociales. Y ahí eso nos deja mucho para reflexionar en, por ejemplo, las guerras que han adornado la historia de la humanidad y sobre todo aquellas cuyos orígenes son religiosos, ¿no? Como ciertas religiones, no una u otra, sino varias, o todas, diría yo, van justificando el hecho de aniquilar a otras naciones solo porque no comparten sus mismas representaciones sociales. Importante, ¿no? Y luego dice, finalmente, la necesidad de diferenciar un grupo social respecto de otro cuando pareciera que se desvanece esa representación. ¿Me alcanzo a explicar? ¿Vamos bien hasta acá? Eso último ya no lo entendí. Haz de cuenta que podríamos hablar, déjame pensar en un ejemplo, a ver. Haz de cuenta cuando el reggaetón era, no, a ver, otro ejemplo. Bueno, sí, el reggaetón era algo muy de los jóvenes, ¿no? Por decir algo. Era algo revolucionario. Bueno, no parece revolucionario el reggaetón, pero bueno, nada más por fines didácticos No. voy a utilizar este ejemplo. Y entonces, de pronto, toda la industria de la música comienza a agarrar el reggaetón casi como la música comercial. Y hoy por hoy, en vez de pop, la música comercial entonces es reggaetón. Desapareció una representación social de lo que era la música comercial, que era el pop, y ahora la música comercial, la nueva representación social de la música comercial es el reggaetón. En ese momento, el reggaetón deja de ser algo únicamente para jóvenes. Y entonces, ¿qué pasó? Que dentro del reggaetón empezó el urbano, por ejemplo, que es el único que me sé y ojalá me supiera otras categorías del reggaetón, más no las sé, no voy a inventar acá, pero entonces tuvieron que volver a diferenciarse con una nueva representación social. Más o menos me alcanzo a explicar, Gabriel. Sí, es como la apropiación cultural, podría ser como esto de que cuando que ya ve que antes las personas afroamericanas pues no las representaban personas afroamericanas, sino un blanco y luego ya ahorita ya salen en el cine, pero hay personas blancas que otra vez vuelven a representarse como personas afroamericanas maquillándose de esa manera y apropiándose de cosas de su propia cultura de los afroamericanos, algo así. Puede ser, y ahí claro que estás hablando de representaciones sociales. Sin embargo, como ya sabemos, pues no existe racismo a la inversa, ¿no? El único racismo que existe es contra los grupos minoritarios. Y el white, el white mexican, pues nunca va a ser un Ajá. grupo minoritario, jamás. Es quien domina No. al mundo, entonces pues no, imposible, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con la aparición o las causas o causalidades de una representación social, por supuesto que sí, ¿no? Ándale, el K-pop, Agnes, buenísimo ejemplo también, muy bien, exactamente. Y a eso yo creo que también se suma con lo que dice Gabriel de la apropiación cultural, pero en el sentido
que, por ejemplo, antes del reggaetón existía algo que pues quizá algunos conocerán, algunos no, que es el dancehall, que es como el origen del reggaetón. El dancehall era una música y la danza que se hace con el dancehall, ahí sí que era revolucionaria, era una liberación femenina importante, que después, ya cuando se apropiaron culturalmente de esos ritmos, se volvió en reggaetón. Y en el momento en que pierde su capacidad disruptiva, es decir, deja de ser un movimiento revolucionario, entonces se convierte en un movimiento institucionalizado. ¿Cómo sería esto? El momento en el que esta música deja de ser de rebeldía, de disrupción, de contestación contracultural, ¿no? Se convierte entonces en una de las herramientas más masivas de control, que es la música comercial, ¿no? Y entonces ahí pierde pues toda su fuerza, insisto, contracultural y se hace una institución. Bueno, lo vamos a seguir trabajando, pero sí, más o menos queda un poquito más claro. Sobre todo vamos entendiendo un poco mejor qué es una representación social. Sí. Sí, eso sí. Sí, maestra. Bueno, mañana me faltan 2 diapositivas, pero mañana con todo gusto ya las podemos trabajar. Nos vemos sí quedamos a las 7 de la noche, ¿no? O a ver, recuérdenme, o díganme si sí pueden, más bien. Sí, maestra. Sí. Sí. Bueno, si tienen dudas específicas, me encantaría que luego que empiece la clase, las trabajemos para que los siguientes, vamos a ver 15 minutos para dudas. Y los siguientes 40 o, no, perdón, 15, ya me hice bolas, ya me tengo que dormir en este momento, 45 minutos, los trabajemos ya con los contenidos que hace falta para esta unidad. Y la 2, porque vamos a tener que ir rapidísimo. ¿Vale? Entonces intenten ubicar sus dudas y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Si Ok, pueden, sí está bien. si pueden, investíguense un poquito más. ¿Ya llevan introducción al método cualitativo? Sí. Sí. Perfecto. Ténganlo muy en mente también para mañana, ¿sale? Pues muchas gracias por sus aportaciones. Me gustó mucho la clase, me gusta que participen. También gracias por la asistencia. Y entonces, pues nada, que tengan muy bonita noche y nos vemos mañana. Que descansen mucho. Gracias, Hasta igualmente. luego. Gracias. Y Buenas gracias. noches, gracias. Descansen. Bye, Debra.